seas bienvenido en esta mañana. Yo te invito a que te goces con esta palabra. Gózate a través de las alabanzas que compartimos con ustedes. Es poderoso. El Espíritu de Dios no tiene límites. Él va donde tú le abras tu corazón, donde tú estás, Él ahí va a estar. Donde tú te congregues, donde tú te unas con otros hermanos a través del mismo Espíritu, Él va a estar ahí. Así es que en esta mañana es maravilloso sentir la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿O solamente yo lo siento? Yo creo que todos sentimos esa presencia, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Aleluya. Es maravilloso. Nuestra relación con Dios empieza cuando nuestra fe nos ayuda a aceptar que la muerte de Cristo nos salva de nuestro pasado, a limpiar nuestros pecados. La esperanza crece a medida que nos llenamos del conocimiento, al saber de todos los planes que Dios tiene para nosotros. Pues su palabra dice ahí en Jeremías 29:11, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es maravillosa la riqueza que poseemos de la palabra de Dios. Nos permite tener una mayor claridad de quiénes somos y quién es nuestro Dios. Recibimos su mensaje recordándonos que aunque somos débiles, podemos confiar en su poder y confesar que en Él somos fuertes. Yo te invito en esta mañana a que abras la palabra de nuestro Dios ahí en 2 de Corintios 12:10. Agarren su Biblia, si la tienen en su celular, abran su aplicación. Vamos a leer, vamos a congregarnos en esta mañana para juntos, ¿verdad? Escudriñar la palabra, a aprender de la palabra de Dios. Ahí, únanse conmigo. Vamos a 2 de Corintios 12:10. Aleluya. Si todos lo tienen, indíquenme con un amén, porque aquí vamos a empezar. El tema de esta mañana que yo les voy a compartir de lo que el Señor me dio es fortaleza en la debilidad. En esta mañana el Señor nos va a fortalecer. Yo no sé por qué situación tú estés enfrentando, pero si te has sentido débil, quiero darte nuevas de gran gozo el día de hoy. Dios es nuestra fortaleza, amén, y Él nos va a dar la fortaleza en medio de la debilidad, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Nuestra alma se va a gozar porque vamos a nutrirnos con cada palabra que viene en la palabra de Dios, en la Biblia. Así es que si lo tienes, amén, ya lo tienes. 2 de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Padre, nos encomendamos a ti, Señor. Aquí está mi boca, úsala, Señor. Pon ese carbón encendido para que yo mengüe y tú crezcas en mí, Señor, y tu pueblo pueda recibir esta palabra con gozo y podamos todos ser fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. A ti te honramos y te alabamos, Padre. Amén, amén, amén. Así es que dice la palabra ahí en 2 de Corintios 12:10 que nos debemos de gozar. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. En medio de cada situación donde nosotros estemos enfrentando, debemos de gozarnos. No hay por qué estar tristes. Ciertamente que las situaciones, ¿verdad?, que enfrentamos muchas veces nos van a causar dolor o angustia, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, persecuciones. Y nos vamos a sentir débiles. Pero hoy la palabra de Dios nos recuerda que en Él somos fuertes. Y en Él es que nosotros nos vamos a sostener. En Él es que nosotros vamos a tomar de esa fortaleza para poder enfrentar el día a día nuestra vida. Amén. Aleluya. Dios promete darnos fortaleza en la debilidad. Veamos dónde fue fundada esta fortaleza. Veamos ahí en Salmos 8:2. Es muy conocida esta palabra y dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Aquí vemos cómo el Señor da la figura, ¿verdad? Nuevamente a través de los niños. Dice, de la boca de los niños y de los que maman. De la boca de los niños, de los bebés. ¿Se imaginan un niño, un bebé, qué tan frágil puede ser? Así nos compara el Señor. Con esa fragilidad. Él no está viendo quién tú eres. Él está viendo qué puso en ti. Y nosotros somos débiles al compararnos con Él. Somos nada. Pero en Él nosotros vamos a tomar esa fortaleza. Nosotros vamos a ser fuertes en Él. Marcos 10:15 nos dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Necesitamos ser como los niños. Necesitamos tener esa sensibilidad como un niño, esa credibilidad como un niño, como un bebé que se suelta en los brazos de mamá cuando lo carga. Así nosotros debemos de soltar nuestra credibilidad en Dios, soltarnos en esos brazos amorosos de Papá Dios. Y tomar y creer que Él nos va a fortalecer, que Él va a estar con nosotros como Jesús lo prometió, que Él va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y estamos por un breve momento. Mientras nuestro Señor no aparezca en esta tierra o en los cielos, nosotros seguiremos, ¿verdad? Avanzando, pero enfrentando muchas veces dificultades, angustias, duras pruebas, pero sabiendo que no estamos solos. No debemos debilitarnos, no debemos de sentirnos débiles, debemos de tomarnos de la mano poderosa del que todo lo puede, porque en Él dice la palabra que somos fuertes. Amén. De esta manera se recibe el reino de Dios como un niño. Las personas adultas que estén considerando la fe cristiana, ahí por las redes sociales o aquí presentes, por primera vez habrán tenido experiencias en la vida que les impedirán ser inocentes como los niños. Jesús nos dice que olvidemos nuestras experiencias. Jesús no nos dice, que olvidemos nuestras experiencias, sino que cambiemos nuestra actitud. Debemos de abandonar la autosuficiencia como adultos y reconocer nuestra necesidad de Dios. Debemos de dejar de justificar nuestras faltas y humillarnos ante Dios. Y debemos reemplazar nuestro egoísmo con la fe en Dios. Los niños no se consideran completamente autónomos, ni perfectamente justos, ni supremamente poderosos. Los podemos ver como débiles. Estas son fantasías de los adultos que nosotros muchas veces nos hacemos. Recibir a Jesús significa aceptar su bondad, confesar la necesidad que tenemos de Él y comprometernos a obedecer su dirección. Ya hemos hablado de la importancia de la obediencia y este es el punto clave para mantenernos en Cristo. Obedecer todo lo que Dios nos dice en su palabra. Por otra parte, los niños tienen la facilidad de confiar en Dios y alabarlo sin dudas ni reservas. Pero a muchos de nosotros que estamos ya con Cristo, con el paso del tiempo se nos hace más y más difícil hacerlo, porque nos da vergüenza. Estamos pensando en el qué dirán. Estamos viendo si nos critican o si nos juzgan. Cuando sintamos eso, debemos pedirle a Dios que nos aumente la fe, como lo hicieron los discípulos. Los discípulos llegaron a un punto de ver tantas maravillas y prodigios al lado de Jesús cuando Jesús los llamó para que fueran sus discípulos, y ellos se sintieron pequeñitos como los niños. Y reconocieron y le pidieron al maestro: Señor, aumentanos la fe. Así nosotros debemos de pedirle a Dios que nos aumente esa fe como la de un niño, porque no somos autosuficientes. Sin Él nada podemos hacer. Por eso es necesario que reconozcamos. O como la de un grano de mostaza. Hay que pedir: Señor, aumentanos la fe como la de un grano de mostaza.
y que elimine cualquier obstáculo que nos pueda impedir acercarnos a Él. Necesitamos muchas veces que nuestra fe sea aumentada. En tanto más vivamos en esta tierra, vamos a necesitar que nuestra fe sea aumentada, como lo pidieron los discípulos. Veamos, te voy a invitar a que veamos ahí en 1 Corintios 1:27. Aleluya. Sí, no vaya a ser que me equivoqué y luego ustedes se la confían. No, lean las escrituras, escudriñemos bien la palabra, amén. Amén. 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios es especialista en escoger este tipo de instrumentos. Lo más necio y lo más menospreciado es que escoge nuestro Dios para avergonzar a los que se creen autosuficientes, para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. Esos débiles, esos que son menospreciados, son los que más buscan nuestro Dios, y anda, dice la palabra, buscando el Señor, a ver quién le adora en espíritu y en verdad. ¿Cuántos somos adoradores? ¿Cuántos aún tenemos esa fuerza, esa fortaleza para adorarle? No hay amenes. Diga amén. Yo alabo a Dios, amén. Nuestra boca es un instrumento de guerra y tenemos que abrirla para alabar el nombre de nuestro Dios. Por eso la escritura, a mí me encanta ese pasaje que dice que todo lo que respira alabe al Señor. Y a través de esta pandemia donde muchos dejaron de respirar, y tú y yo estamos respirando solo por la gracia poderosa de nuestro Dios. Alábale, alabemos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. La habilidad y la sabiduría humana no pueden abrir la puerta del reino de Dios. En cuanto a una fe sencilla, sí la abre, así como la de los niños. Así que nadie puede jactarse de que sus propios logros los hayan ayudado a obtener la vida eterna. La salvación viene totalmente de Dios por medio de la muerte de Jesús. No hay otro medio. Hemos dicho que solamente por nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación. Solo necesitamos aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo digo porque yo sé que puede sonar muy repetitivo, tal vez para nosotros aquí en la iglesia, pero para aquellos que van a estar escuchando tal vez por primera, segunda o tercera vez y no han tenido todavía esa habilidad, ¿verdad?, de poder creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hay que estarle hablando muchas veces como a los niños, repetirles el plan de Dios para que nadie se pierda de esta salvación y todos podamos llegar al cielo a morar con Cristo. Amén. El libro de Hebreos 11, en el capítulo 11, nos habla de la fe. Vaya ahí en Hebreos 11, 33 y 34, que es el que voy a estar leyendo en un momento. Amén. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos versículos hacen un resumen de la vida de otros grandes hombres y mujeres. En este capítulo 11 del libro de Hebreos vamos a encontrar estos grandes hombres y mujeres de fe y todo lo que hicieron en resumen, ¿verdad? Porque lo vamos a encontrar a través de varios versículos de la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo, de todo lo que Dios, cómo Dios los usó para poder hacer esa debilidad, hacerlos fuertes, y en medio de esas debilidades Dios se pudo glorificar en ellos. Algunos tuvieron destacadas victorias, aún a pesar de las amenazas de muerte que enfrentaron, como lo vemos a través de Pablo, a través de Esteban y del mismo Señor Jesucristo. Pero otros fueron severamente maltratados, torturados y hasta asesinados, como lo dije, como Esteban.
Pablo también sufrió grandes persecuciones, grandes maltratos. El apóstol Pedro también. Cada uno de los discípulos padecieron, y muchos de los mártires de la fe de nuestros hermanos en Cristo también padecieron. Tener una fe inquebrantable en Dios no garantiza una vida feliz y libre de preocupaciones. Por el contrario, nuestra fe casi nos garantiza cierta forma de maltrato por parte del mundo. Tal vez nunca veamos el propósito de nuestro sufrimiento mientras estemos en la tierra, pero sabemos que Dios cumplirá sus promesas en nosotros, no importando qué situación tengamos que enfrentar. Dios va a cumplir su promesa mientras nosotros nos mantengamos, ¿verdad?, en el camino de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Tenemos que perseverar. Dile a tu hermano, tenemos que perseverar. Amén, tenemos que perseverar. Ahí en Hebreos 11 del 35 al 39, en ese mismo capítulo, muchos piensan que experimentar el dolor es la excepción en la vida cristiana. Cuando sufrimos, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Acaso no se ha preguntado usted? ¿O por qué yo? Muchas veces nuestra conciencia o nuestro yo nos va a hacer que nos hagamos esa pregunta. Sentirnos como si Dios nos hubiera abandonado. Muchas veces nos vamos a sentir así, como si Dios ya no está ahí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos va a llevar muchas veces a que nos hagamos esa pregunta. Otros hasta se atreverán a acusar a Dios de no ser tan confiable como pensaban. ¿Por qué? Por el sufrimiento. Sin embargo, la realidad es que vivimos en un mundo malvado, lleno de sufrimiento, incluso para nosotros los creyentes, porque no estamos exentos de sufrir. Al contrario, yo creo que somos los que más vamos a padecer por amor a Cristo, como lo dice la palabra. Por amor a Cristo vamos a sufrir. Pero tenemos que recordar que tenemos una garantía. Hay una recompensa mayor que nos va a ayudar para seguir hacia la meta. Amén. Sin embargo, la realidad es que vivimos, como les digo, en un mundo malvado, incluso para nosotros. Pero la buena noticia es que nuestro Dios todavía tiene todo bajo control. ¿Cuántos creen esta palabra? Dios tiene todo bajo control. Amén. Porque aunque Él está en el cielo, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él gobierna. Amén. Él permite que algunos cristianos sean mártires de la fe, ciertamente, porque la palabra de Dios lo dice ahí en Hebreos. Y permite que otros sobrevivan a la persecución. Y en lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, debemos de preguntarnos ¿por qué no a mí? Como nosotros aquí todavía no enfrentamos ese punto. En África, en Haití, en otros lugares están enfrentando la persecución, como lo enfrentó Pablo en aquel tiempo. Pero nos deberíamos de hacer esta pregunta: ¿por qué no a mí? Si yo amo a Cristo. Amén. Nuestra fe y los valores de este mundo van camino al enfrentamiento. Si esperamos dolor y sufrimiento, no nos sorprendamos cuando estos nos golpeen. Además, podemos recibir consuelo al reconocer que Jesús también sufrió. Él entiende nuestros temores, debilidades y desilusiones. Prometió nunca abandonarnos. Ahí en Mateo 28 del 18 al 20 encontramos que el Señor intercede a favor nuestro. Y en Hebreos del 7 del 24 al 25 también dice: en tiempos de dolor, persecución o sufrimiento debemos confiar plenamente en Cristo. Tal vez ahí en la ciudad donde tú te encuentras, en el país donde tú estés pasando por persecución, tal vez no física, pero sí mental. Tal vez muchos se burlan de ti porque te vas a la iglesia, porque te unes con los cristianos. Dejaste la religión que no cambió tu vida y vienes ahora al conocimiento de Cristo y empiezas a sentir ese amor
Eso que a veces no podemos explicar, pero lo sentimos desde adentro de nuestro corazón. Ese amor, esa pasión que nos impulsa a alabar, a levantar nuestras manos, a adorarle, a decir un aleluya. Tal vez tú estés enfrentando este tipo de, como dirían los americanos, de bullying, de persecución. Pero en esta mañana siéntete privilegiado, porque en Dios somos más que victoriosos. En Dios nosotros, en medio de nuestras debilidades, es cuando Dios se va a perfeccionar y nos va a hacer fuertes como Él. Cristo pudo enfrentar ese sufrimiento y ahora dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía esa esperanza? No la sueltes, hermano. No sueltes esa esperanza, que es la única que nos va a mantener para poder seguir esperando en la promesa de Cristo y seguir en este camino de verdad. En este camino que ciertamente hay muchas cosas que debemos dejar ir. Los deseos de la carne, de no participar en el pecado, de no estar en medio del mundo, participando con lo que hace el mundo. Tenemos que dejar muchas cosas, pero por amor a Cristo se vale sufrir. Por amor a Cristo debemos de arrebatar ese galardón. Amén. Vemos el amor que tenía Pablo por Cristo. Era tan grande que soportaba el sufrimiento a través de encarcelamientos, azotes, pruebas severas por querer predicar a Cristo. Y nosotros teniéndolo todo, aún así con la mejor comodidad encima de eso, muchos ponemos a veces excusas, dejando el amor de Cristo. Y otros se van dejando de congregar. Otros se van dejando de esforzar por la rutina, por el afán de la vida. Otros dejan de evangelizar. Dejan de sentir la compasión por hablarle al que está perdido, al que está practicando el adulterio, al que está fornicando, al que está drogándose. Que esas personas están tratando de llenar su vacío que hay en su corazón. Y muchas veces dejamos que la compasión se deslice. Y viendo aquellas circunstancias, no predicamos este evangelio de poder. Otros dejan de orar, de ayunar, de leer la palabra y poco a poco van cayendo en el conformismo y muy apenas llegan de vez en cuando a alguna reunión para poder sobrevivir, para no dejar morir del todo el amor de Cristo. Es triste, hermanos. Si leemos, voy a volver a leer ahí en 2 de Corintios 12, aleluya, del 9 al 10. ¿Lo tienen ahí conmigo? Voy a leer del 7 al 9. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, decía Pablo, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Qué hermosa esta palabra. Aleluya. Y el 10 dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Si nosotros no estamos padeciendo, hermanos, ningún síntoma de todo esto que en breve he leído, no estamos haciendo nada por Cristo. Hoy la palabra de Dios nos enfrenta. Si nosotros no estamos padeciendo, no estamos haciendo nada por Cristo. El predicar a la palabra te va a traer afrentas, te va a traer calumnias, te va a traer situaciones difíciles como lo vivieron estos grandes hombres y mujeres de fe.
Nosotros debemos de estar haciendo algo por Cristo. Debemos de estar trabajando por amor a Cristo. Y si tú, mi hermano, mi hermana, que estás ahí en las redes sociales, o tú que estás aquí, si estás padeciendo, voy a hablar a estas almas que están padeciendo críticas, comentarios, calumnias, si te han dejado amistades, si has perdido amistades, amigos, hermanos, por obedecer el llamado de Dios, quiero decirte, hay nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que en medio de esas debilidades es cuando Dios más se va a perfeccionar en nosotros. Aleluya. Y nos dice en esta mañana: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, mi hermano, tú y yo de buena gana gloriémonos más bien en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Ciertamente, ¿verdad? Duele cuando las amistades nos dejan, cuando nuestros amigos que comían en nuestra mesa nos calumnian, empiezan a decir cosas que ni son verdad y contaminan a otros. Aleluya. Pero te voy a decir en esta mañana, tenemos la palabra de poder. Cuando tú estás actuando por amor a Cristo, debemos de gozarnos. No hay por qué estar tristes. Es ahí cuando podemos ver que verdaderamente el evangelio de Cristo ha llegado a nuestras vidas, que estamos haciendo lo correcto, que vamos por el camino perfecto, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Así es que en esta mañana, bástate la gracia de Dios, porque su poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad y de la mía. Por lo tanto, de buena manera vamos a gloriarnos ahora en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Amén. Miren bien, si vamos ahí a Habacuc, aleluya, 3 del 17 al 19. Voy así como que rápido, porque el tiempo se nos va como agua y quiero aprovechar, avanzar un poquito más. Ahí en el libro de Habacuc 3 del 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Amén. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, hagamos lo que hizo el profeta Habacuc. Dijo el profeta: con todo, yo me alegraré en Jehová. Diga usted lo mismo conmigo: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Diga: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso la palabra de Dios. Es un manantial de vida a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y dice la palabra: Jehová es mi fortaleza. Digamos en esta mañana: Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Ahí donde tú estás, mi hermano, declara la palabra, porque cuando nosotros declaramos la palabra, empezamos a dar vida a nuestro espíritu. Empezamos a tomar esas fuerzas como las de búfalo. Nuestra alma se empieza a fortalecer en Dios. Cuando estemos viviendo esos momentos difíciles, es cuando debemos de estar más acercándonos a Dios. Es cuando más debemos de congregarnos. Es cuando más debemos de dejar las costumbres de los demás. Que cuando vienen los tiempos difíciles es cuando muchos, sin decir la mayoría,
Pero muchos se alejan de Dios, se desaniman, dejan de orar, dejan de buscar la palabra de Dios, dejan de leerla, dejan de ayunar. ¿Por qué? Porque sienten aquel dardo que el enemigo envió de desánimo. Empiezan a llegar aquellos comentarios a los oídos para desanimar en vez de edificar a aquellos que quieren predicar la palabra. Aleluya. Por eso en esta mañana, mi hermano, yo te animo a que cada día busquemos más de nuestro Dios, a que hagamos conciencia lo que el Espíritu Santo está hablando en estos últimos días a nuestras vidas. Que dejemos que el Espíritu Santo nos prepare día con día, no nada más los domingos, no nada más cuando nos congregamos, sino cuando aquellos sentimientos llegan, aquellos dardos penetran en nuestra alma a través de nuestro cuerpo y empezamos a sentir el desánimo, empezamos a sentir que ya no nos apasionamos por Dios, que nos da igual ofrendar o no ofrendar, que nos da igual si traemos o no traemos los diezmos. Hermanos, es Dios quien pone todas estas normas para bendición de nosotros. Y es Dios quien nos da esta palabra que nos levanta y nos fortalece para seguir anunciando este evangelio de poder. ¿Quién predicará? ¿Dejaremos que las piedras hablen por nosotros? Los campos ya están blancos, están listos para la siega, pero no hay quien quiera ir. Todo mundo está ocupado y afanado en el día a día, en el trabajo, en el negocio, en los estudios. Pero nadie quiere incomodarse para salir afuera y predicar la palabra, llevar un folleto, un tratado, extender una invitación. Pocos, por eso la palabra de Dios dice que aún debemos de orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Porque dice que los obreros son pocos y la mies ya está lista. Cristo está a las puertas. Y aún la misericordia de Dios lo hace esperar, porque hay muchos que todavía se están perdiendo. Hay muchos que todavía están en pecado, están viviendo en pecado porque no conocen la profundidad de la verdad. De que al practicar ese pecado, al vivir de esa manera que no va de acuerdo a las normas de Dios, se van a perder pensando que conocen de Dios y van a llegar en aquel día y el Señor Jesús les va a decir aún hasta los que estamos dentro del camino de Dios, si no andamos en obediencia y vivimos lo que dice la palabra. En aquel día nos van a decir si nos portamos mal, si no hicimos lo correcto, corremos el riesgo de que nos puedan decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque dice la palabra que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Dios. Y no se oyen aplausos, no se oyen gloria a Dios. Alerta, pueblo de Dios, alerta, iglesia. Despertemos, dice la palabra de Dios: despierta tú que duermes. Al alma le hablo: despierta en el nombre de Jesús. Que toda ceguera espiritual caiga en el nombre de Jesús. Y tu entendimiento pueda despertar a las promesas que vienen en la palabra, a la palabra de poder que se está hablando a través de su palabra. No podemos acomodar esta palabra conforme nos convenga. Ciertamente que no estamos enfrentando tribulaciones, persecuciones, mejor dicho, como en otros lugares. Que hay hermanos que van en medio del sol, en medio de la tierra, y no tienen aire acondicionado y van deseosos de poder estar con otros hermanos y llegan todos sudados y olorosos a sudor. Pero llegan contentos porque van a estar en la misma presencia de Dios,
al lado de otros hermanos para fortalecerse. Y nosotros que estamos en el aire acondicionado y en la mejor comodidad que a veces las iglesias nos presentan a través de grandes shows y grandes luces y la mejor apariencia que pueda haber, pero la pasión no está entre los feligreses. La pasión se esfumó como el humo que aparenta tener la gloria de Dios en esos lugares. Necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón es que va a hablar nuestra boca. ¿Qué está hablando? Preguntémonos, ¿qué está hablando nuestra boca? ¿A quién está proclamando nuestra boca? Necesitamos esta palabra de poder y necesitamos vivir este evangelio tal y cual Dios nos está pidiendo que hagamos. El apóstol Pablo, uno de los grandes hombres de fe que atravesaron persecución, leamos ahí en Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Y nosotros con tan solo 2 reuniones, 3 reuniones a la semana nos fastidiamos, nos cansamos, no llegamos. No nos esforzamos. Se nos hace lejos aún a través de tener un carro con aire acondicionado. Y aún así presentamos muchas excusas. Llegamos tarde muchas veces a las reuniones. Los líderes religiosos les habían dicho en varias ocasiones a Pablo que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, como dice aquí en Hechos que lo leímos, pero ellos no les hicieron caso. Al igual que ellos, nosotros debemos vivir como Cristo nos manda, proclamando nuestra fe a cualquier costo. Quizás no recibamos azotes, como les decía, ni terminemos en la cárcel como ellos, pero podríamos ser ridiculizados o calumniados. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir y proclamar este evangelio vivo? Solo porque alguien empieza, por decir, a hablar, a decir un chisme, a malinterpretar lo que tú dijiste o lo que tú hiciste, eso te desanima, eso te desalienta y dejas de leer la palabra de Dios, dejas de orar. Quiero decirte, mi hermano, que cuando eso se levante es cuando más debemos de estar en la presencia de Dios, es cuando más debemos de tomar el arma del ayuno, es cuando más debemos de declarar la palabra de poder y enviarla a los 4 vientos, para que toda potestad demoníaca oiga lo que dice la palabra de Dios y lo que sale de lo profundo de tu corazón y del mío. Ahí, cuando escuchamos las calumnias, cuando escuchamos los chismes, es cuando más fuerza nos debe de dar para proclamar a Cristo. Es cuando podemos ver que la alarma se prendió y dice la alarma anunciando: estás haciendo lo correcto, estás obedeciendo a tu Dios. Amén. Aleluya. Vamos a leer ahí en Hechos 16. Si nos vamos rapidito ahí adelantito, en el 16, 23. Del 23 vamos a leer al 26. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro
y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire bien, ¿qué ocasionó que estas puertas se abrieran? Ocasionó que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ocasionó que la alabanza en medio de esa prueba, en medio de ese sufrimiento, causó que llegara a la misma presencia de Dios. Dígale a su hermano: Dios oye la oración. Dios oye la oración. Dios escucha nuestra alabanza. Miren, aquí tenemos una grande prueba. Pablo y Silas estaban cantando himnos. Ellos estaban gozosos en medio de esa circunstancia tan difícil, en medio de ese sufrimiento. Qué hermoso que pudieron ellos provocar, porque ciertamente ninguno se escapó. Nadie se fue. ¿Por qué? Porque ellos no querían que el carcelero, ¿verdad?, muriera. Porque si alguien se iba, pues obviamente el que estaba al cuidado lo iban a matar, porque dejó escapar a los carceleros, a las personas prisioneras, perdón. Entonces, lo más importante aquí, que nuestra alabanza, miren bien, va a producir algo en el medio en el que estamos viviendo. Nuestras alabanzas, no esperes, te voy a decir, no esperes a tener que pasar sufrimiento. No hay necesidad de llegar hasta allá. Y si estás llegando hasta ahí, porque muchas veces vamos a enfrentar situaciones que nosotros mismos no provocamos. Otros los provocan por nosotros. Aún las potestades envían sus demonios para atacarnos. Y en medio de eso, mi hermano, yo te animo en esta mañana a que tu espíritu se levante, a que tú empieces a alabar a Dios, a que tú empieces a glorificar al que vive, porque tu alabanza y la mía están haciendo estragos en el ambiente espiritual. Que cuando tú y yo nos decidimos a creer la palabra de Dios y a obedecer lo que dice la palabra, vamos a causar estragos. Al enemigo no le va a gustar tu alabanza ni la mía, porque desde un principio, cuando fue echado del cielo, él quería esa alabanza, y hoy en día busca callar la boca de muchos de nosotros. Envía dardos para que podamos padecer dolor, para que podamos sufrir. Y muchos cierran su boca a causa del sufrimiento, porque el enemigo sabe que entra el desánimo. Pero en esta mañana vengo a decirte que te levantes en el nombre de Jesús, que te tomes de esta palabra de poder y que puedas en medio de la debilidad confiar en lo que dice la palabra en 2 de Corintios 12:10, que fue donde yo leí. Cuando soy débil, que tú puedas decir, entonces soy fuerte. Que aún puedas decir, como leíamos, bástate en mi gracia. Porque en medio de la debilidad es cuando nuestro Dios se va a glorificar. Es cuando Dios va a mandar su fuerza, su fortaleza para ti y para mí. Así es que en esta mañana, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Estamos bien? En esta mañana yo quiero invitarte a todos aquellos que están en las redes sociales. Oh, Jesucristo, ya tan rápido se me hizo como si fueran 10. Aleluya. Voy a invitar a los ministros de alabanza que pasen. Aleluya. Y te voy a invitar a que si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador,
Si tú estás enfrentando situaciones que te han desanimado, que te han desalentado, yo te invito en esta mañana a que no dejes pasar otro día, a que no dejes pasar la oportunidad. Dios está con los brazos abiertos. Él envió a su Hijo a este mundo para salvarnos, no para condenarnos, sino para que tengamos vida a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos. Es a través del único y verdadero Hijo de Dios, quien se llama Cristo, quien es Jesús de Nazaret. Él es el único que te puede dar vida y vida en abundancia. Yo te invito en esta mañana para que tú aceptes esta gracia, este favor inmerecido. Porque ciertamente debemos de reconocer que somos pecadores y que sin Él no podemos ser perdonados. Nuestros pecados no van a poder ser perdonados solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pagó el precio por ti y por mí. Así es que en esta mañana yo te invito, abre tu corazón, dile al Señor: Señor, aquí está mi corazón, yo te doy mi corazón, yo reconozco que soy pecador, yo te necesito, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Y a ti que estás ahí también, mi hermano, o tú que estás aquí a través de las redes sociales, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas memoria de todo lo que estás enfrentando, y que te tomes de esta palabra que hemos hablado, esta palabra que nos puede dar la fortaleza que solamente proviene de Dios, que Dios la fundó para nosotros, para fortalecernos. Yo te invito en esta mañana a que en medio de esta debilidad tú le digas: Señor, aquí estoy, fortaléceme. En ti soy fuerte. De que tú declares la palabra, de que hagas a un lado todos aquellos comentarios, todas aquellas palabras que te desanimaron, todas aquellas situaciones por las que tú estés viviendo. Tómate de la palabra, mi hermano, mi hermana, y levántate en el nombre de Jesús y alaba al que vive por los siglos de los siglos. Alábale, porque tu alabanza va a causar estragos en el ambiente y van a cambiar las situaciones a favor tuyo. Oh Padre, te alabamos en esta mañana, Señor. Te bendecimos, amado Dios, te bendecimos. Así es que, mi hermano, yo te dejo con esta palabra. Yo declaro que tu alma se vivifica en aquel que solamente nos puede dar la fortaleza. No hay otro medio, solamente es a través de Cristo es que podemos llegar a Dios, y solamente por Él es que nosotros podemos ser fortalecidos. Así es que en esta mañana te bendecimos, te damos gracias por estar ahí en las redes sociales, por escucharnos, y sobre todo, para que tú te puedas fortalecer hay que obedecer. Que tengas una semana bendecida. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.